Amigos, bienvenidos, qué placer enorme de saludarles. Estamos en un Diálogos con la Música Más. Cada semana realmente es muy emocionante acercarnos a artistas brillantes de todo el mundo que disfrutamos diariamente en la programación de Radio Espectro. Dichosamente la tecnología, como lo he comentado otras veces, nos ha permitido ir conociendo artistas increíbles de todo el mundo y proponiéndolos desde la señal de Radio Espectro. Y aquí los miércoles nos acercamos por las redes y por supuesto por la señal de la radio a ellos. Agradecemos que el maestro Luis Cojal nos ha aceptado esta invitación y que hoy es nuestro protagonista de Diálogos con la Música. Maestro, qué placer saludarlo, bienvenido a Radio Espectro. Le ven y le escuchan desde tantas partes del mundo, así que es un placer para nosotros compartir este espacio. Oye, no, el placer es mío. La verdad que muchas gracias por la invitación y encantadísimo estar aquí compartiendo con ustedes. Es un lujo tremendo. Yo me voy encontrando con el maestro Luis Cojal en las redes, empiezo a escuchar, a conocer su trabajo y es impresionante. Y es fascinante este tema del contrabajo, de un instrumento muy particular, porque atrapa realmente, ¿verdad? Cuando se tiene, por supuesto, el nivel que maneja el maestro Luis Cojal, que nos ofrece en su creación artística, a través de una preparación que tengo entendido empieza artísticamente desde principio de la década de los 80, estudiando primero la guitarra, curiosamente, maestro. Sí, muy bien. Cuéntenos un poquito de esto. Muy bien informado, ¿eh? Sí, tal cual, sí. Bueno, yo tuve la suerte, en mi casa, yo lo digo, ¿no? Vamos a decir, mi familia no es una familia musical en general. La música a mí me vino quizás por la cercanía, ¿no?, que tuve con mi padrastro así en la casa, que tocaba, hacía música fantástica, ¿no? Música trovadoresca cubana, bolero, guaracha, era un tipo excepcional. Y yo lo digo, de chiquitico me quedaba embobado así mirándolo y escuchándolo y era el único de mis hermanos, ¿no?, que decía, él se quedaba extrañado, ¿no? Todos iban a jugar a la pelota y yo me quedaba ahí embelesado escuchando sus canciones porque me encantaba. Y quizás, vamos a decir que la sensibilidad ya la traía ya, ¿no? Pero él me la acabó de sacar dentro, ¿no? Y así me enseñó a tocar la guitarra, los primeros acordes, y así fue como, vamos a decir que me inicié de alguna manera en la música un poquito activa, ¿no? Siendo niño. ¿Y qué boleros recuerda que tocaba ahí su padrastro con la guitarra? ¿Hay alguno que le calara en ese, no sé cómo decirlo, en esa chispa que encendió la música por una esencia natural en usted, maestro? Él cantaba muchas cosas, Dos Gardenias, Bésame Mucho, de todo, es decir, Trova Cubana, Por Alto Está el Cielo en el Mundo, es decir, montones de canciones, porque él le cantaba mucho la guaracha, lo que era la rumba y el son cubano, le encantaba y le maravillaba, pero cuando se ponía a hacer bolero había que escucharlo, ¿no? Y la verdad que yo capté esa onda porque me ponía la carne de gallina y disfrutaba muchísimo. Y vamos a decir que ahí fue donde, por decirlo de alguna manera, fue mi primer maestro, sin querer serlo, ¿no? Sin duda alguna, realmente. Yo tengo una afinidad muy grande por su país, por esa bella isla de Cuba que admiro muchísimo. En primera instancia yo tengo una cercanía, un amor, una pasión por la trova, por el bolero, indudablemente, ¿verdad? Y después, cuando fundamos esta estación hace 3 años, empezaron a surgir lazos con muchos cantautores, con mucha gente, incluso promotores culturales. Tenemos un compañero acá que hace un programa que lo reproducimos en la radio, que es Proposiciones, de Juan Carlos Travieso, que es un gran luchador por promover el arte y la cultura, y además muchos artistas provenientes de Cuba, porque yo digo, cuando hablamos de fútbol decimos, en Brasil, Argentina, la gente levanta una piedra y sale un futbolista, en Cuba levantan una piedra y sale un artista, y son extraordinarios, o sea, es una tierra, es una cuna del arte, indudablemente. Sí, tal cual, es así. Yo creo que eso viene de generaciones en generación, hace mucho, yo creo que desde la colonia, por decirlo de alguna manera, es que tenemos una riqueza cultural que yo creo que eso también ha ayudado mucho. Fue una colonia muy importante, evidentemente. Piensa que todos los grandes músicos pasaban por Cuba. Es decir, yo que soy contrabajista, no sé si has conocido pedagogo, compositor, director de orquesta que se llamó Giovanni Bottesini.
Giovanni Bottesini. Giovanni Bueno. Bottesini, Ajá. Bottesini es como el Paganini del contrabajo. Oh, Pues Paganini pasó en el siglo XIX, estuvo viviendo en Cuba. Imagínese usted, imagínese si Cuba era importante en la música y evidentemente, había una aristocracia, había un público que consumía, ¿no?, mucha música. Entonces, vamos a decir que todo eso, es decir, es un país con una ascendencia musical muy fuerte. Todo lo que vino, evidentemente, de Europa y todo lo que aportó las personas que vinieron de África, vamos a decir que ese caldo, ese cóctel, ¿no?, que es hoy en día Cuba, pues vamos a decir que de ahí viene, yo creo que esa musicalidad, este artistismo, ¿no?, en la gente que a veces sin ser músico, sin haber estudiado música, te puedes encontrar a un músico por la calle y tú dices, oye, pero ¿y esto qué cosa es? Maravillado. Hay grandísimos músicos. Benny Moré. Benny Moré, no sé si lo conoces. claro, claro que sí, extraordinario. El bárbaro del ritmo, ¿ah? El bárbaro, no solo del bárbaro del ritmo, el bárbaro del ritmo y de la melodía. Claro. Había que escucharlo cantar bolero también, que era una locura, ¿no? Y no, lo que te quería decir de Benny Moré es un músico de calle. Un músico Yo soy, perdón, maestro, yo soy un enamorado de ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé maravilla. explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Y además Claro. recuerdo que muy niño tuve muchas influencias, tanto de mi madre, pero venían a otras cosas. Mi abuela le encantaba el... Pero qué bonito y bueno, y no me pongo a cantar, Sabroso. no me pongo a cantar Bueno. porque soy un desastre, pero esa canción bellísima, Bueno, así mismo se llama, bonito y sabroso. bonito y sabroso, claro que sí. Exacto. Eso es una maravilla, una maravilla. Y Benny lo hacía, bueno, de manera. No, y te decía, ¿no?, que Benny Moré no sabía lo que era un do ni un re. Pero sin embargo, tú te imaginas a Benny Moré dictándole al pianista las notas. Para los saxofones esto, el piano esto, las trompetas esto. Y cuando aquello se unía y sonaba, vaya, se quedaban como locos. Pero este hombre, ¿de dónde ha salido, no? Y ese era Benny Moré. Y Benny Moré representa un poco lo que es el músico cubano, ¿no? Vamos a decir que él es la cúspide un poco de alguna manera, pero es que realmente eso pasa en Cuba, ¿no? Que es una tierra de muy musical. Yo diría que más musical, más allá de la música, artista, como tú bien decías ahorita, ¿no? Porque si te vas a la danza te vas a encontrar gente fantástica, plástico, es decir, un país culturalmente muy rico en ese sentido, ¿no? Sí. Y la música es el top, vamos a decir que es nuestra bandera, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, por el cual mucha gente nos conoce. Es decir, ¿quién no conoce la Guantanamera, ¿no? ¿Quién no conoce cualquier canción que podamos decir que hoy en día está en boca? Chan Chan, ¿no? Sí. ¿Qué te puedo decir? Sí, es una escuela, es una referencia, es una inspiración Cuba Exacto. para los artistas del mundo entero, verdaderamente, y como señala el maestro Luis Cojal, que es nuestro invitado de lujo esta semana, en muchos ámbitos, el arte en muchísimos ámbitos. Pero quiero volver a nuestro invitado, entonces nos contaba, estudiando la guitarra, 1982, por ahí empieza, 83, ¿verdad? Por ahí, sí. ¿Y cómo se decanta por el contrabajo? ¿Ah? Mira, el contrabajo vino casi sin, ¿cómo decirte? Casi sin quererlo. Vino de una manera muy natural, muy espontánea. Es como un día, casi amanecía un día y de pronto ya tenía casi el contrabajo en mis manos, ¿no? Y fue más que nada cuando fui a hacer las pruebas así de nivel a una institución, la Escuela Nacional de Arte, tocando la guitarra. Me dijeron, oye, pero si tú tocar el contrabajo. Yo decía, pero yo tengo unas manos normal. Yo me las veía normal, ¿no? Pero el resto de las personas me las veía muy grandes. Decían, yo, pero qué buenas manos para tocar. Y yo decía, para tocar el contrabajo. Yo no tenía ni idea de casi que era ese instrumento, ¿no? Es decir, hasta que un día tuve la suerte, ¿no?, de ir a hacer las pruebas a la Escuela Nacional de Arte. Me topé con un grandísimo profesor, Manuel Valdés, que es vamos a decir que el gran maestro del contrabajo que tuve, que me puso el contrabajo a las manos. Y la verdad que te puedo decir que fue amor a primera vista. Tal cual. Es decir, en cuanto toqué ese instrumento y mis manos acariciaron esas cuerdas gordas, yo dije, uy, aquí hay algo. Cosa que no me pasaba con la guitarra, Dije, aquí hay una conexión, y cuando empecé a pasar el arco, ya dije, esto ya es no va más. Fue un contacto muy bonito, la verdad. Y
y así fue, es decir, así empezó la andadura con el contrabajo. Me desata la curiosidad porque, bueno, yo soy un amante de la música, no soy un experto, no soy un conocedor, soy un amante de la música simplemente. Y cuando empecé a tratar de acercarme al maestro y me acepta la invitación, empiezo a curiosear acerca de un instrumento que desconozco realmente. Y lo primero que siento es que cuando dice amor a primera vista, me da la impresión de que tiene que suceder, que tiene que haber amor con un instrumento sí o sí, para poder emparejarse con él. Y cuando veo este instrumento tan grande, que invita a abrazarle al artista, ¿verdad? Se genera una comunión. Claro. Siento que hay un abrazo, ¿verdad? Que se unen para siempre, ¿verdad? Y ahí surge la comunión. Sí, no, parece una cosa loca, pero yo diría que fue lo primero que sentí. Es decir, yo te decía ahorita que era un instrumento que yo no conocía, no tenía vínculo anteriormente con el instrumento. Evidentemente, te hablo yo tenía alrededor de 14 años, 13, 14 años cuando empecé mi primera. Y que recuerdo anteriormente, había visto el instrumento, evidentemente, porque el contrabajo dentro de la música tradicional cubana es muy importante, ¿no? Es decir, pero era una cosa lejana de alguna manera. No había tenido un contacto ni siquiera cercano, ya no solo tocarlo, ni cercano con el instrumento. Y la verdad que la experiencia desde un inicio fue, yo no sé si por la cuestión física, quizás porque yo no soy bajito, soy tirando más alto, el instrumento es un instrumento, ya sabes, grande, sí, hubo como una onda física de cercanía que no fue ningún problema para mí, ¿no me entiendes? Quizás otras personas lo veían como, oh, qué grande, pero yo no tengo esa sensación de un instrumento grande, al contrario, había como un acercamiento, un contacto físico de tú por tú que yo creo que propició aún más, ¿no? ese meterme dentro del instrumento, ¿no? Maestro, no hubo ningún problema. Cuando usted posiciona sus manos por primera vez sobre el contrabajo, ¿qué encontró en él que no le daba la guitarra? O sea, ¿qué sensación? No sé si la pregunta cabe, pero ¿encontró algo que no le daba en un principio la guitarra u otro instrumento que pudiese haber curioseado en esa juventud? En este caso, bueno, ya mi primera experiencia instrumental, por decirlo de alguna manera así, fue la guitarra, evidentemente. Pero lo que me dio contrabajo, que probablemente... La guitarra evidentemente, de la guitarra tengo muy buen recuerdo y un instrumento que, como te decía, fue mi primer vínculo, mi primer contacto con la música. Y con la guitarra empecé a cantar, a sacar un poco lo que tenía dentro, ¿no? Pero el contrabajo es un instrumento muy, muy de tierra. Es decir, con una sonoridad muy, ¿cómo decirte? Muy personal, se hace sentir. La guitarra hay que acercar el oído a veces para escucharlo. El contrabajo no hace falta, hace falta estar atento para escucharlo porque el instrumento se hace sentir, la gravedad, el susurro ese de esa cuerda vibrada grave, ¿no? Tú cuando tocas la guitarra y te pegas la guitarra, no sientes tanto la vibración, pero cuando usted se pega al contrabajo y pasa la cuerda con el arco, por ejemplo, o si quieres en pichicato, digo con el arco porque aún sientes aún más el sonido, la vibración y ese contacto con tu cuerpo es increíble, ¿no? Eso, yo se los recomiendo porque es hasta casi yoguístico, ¿no? Es decir, ese sentir y sentir esa vibración con tu cuerpo. No hay mayor relajación que eso, ¿eh? Yo se lo recomiendo a cualquiera, si quiere buscar calma y tranquilidad, que se acerque a un contrabajo y verá lo que le estoy diciendo. Absolutamente. Yo así lo sentí, así lo percibí. Bueno, de todas maneras, lo he podido apreciar en algunos otros artistas. O sea, lo conozco, no tengo la capacidad de profundizar en él con conocimiento, pero como un consumidor de la música lo he apreciado y entiendo de lo que dice el maestro, que las sensaciones que emite, lo que le puede transmitir al público y cómo lo logra compenetrar, porque hay que ver, ¿verdad?, la sensación que genera en el público, cómo atrapa, cómo absorbe completamente la atención y la pasión de la gente cuando el artista lo puede transmitir así. Ahora que el maestro Luis Cojal mencionó tierra, ¿verdad?, que está relacionado con la tierra, mencionó esta particularidad. Por la radio, el programa arrancó con el tema que se llama Tierra, de Céfiro, ¿verdad? De este álbum extraordinario del maestro. Exacto. Yo es el único tema que escojo porque de acá en adelante,
por las redes hacemos un contacto con nuestros patrocinadores y por la radio hacemos un recreo musical. Y le pedimos a nuestro invitado que sea que quien vaya escogiendo qué temas van sonando. Yo le voy a pedir un recreo musical de dos canciones de este álbum. ¿Cuáles serían las que nos recomienda ir a escuchar en este primer bloque, maestro? Bueno, voy a escoger dos canciones muy diferentes. Una con un toque afro, que es una canción muy, ¿cómo decir? Muy afrocubana, pero con el África muy presente, que puede ser Okana Ye, que empieza con un solo de voz así muy exponencial y de pronto entra el instrumento en pichicato y va creando una atmósfera muy interesante. Muy bien, ¿y el otro sería? Y otro tema bastante diferente que yo creo que la gente... Hay muchos temas, porque cada tema del disco es un mundo, ¿no? Pero así que me venga a la mente, podríamos escoger... no sé, me vienen dos temas. Es lástima que me das uno más, pero hay un tema, por ejemplo, que se llama Tú no sabes nada. Tú no sabes nada. Bueno, entonces vamos con estos dos. Ajá, ¿qué me decía? Son dos temas muy diferentes. Uno es muy afro y el otro es muy cubano, muy de salero, ¿no? Es decir, para mostrarte las dos colores un poco que también hay en el disco, más otros colores que ya de eso podemos hablar más adelante. Claro que sí, vamos a ir descubriendo el disco, vamos a ir escuchando muchas canciones. Estamos muy contentos compartiendo con el maestro Luis Cojal, un contrabajista extraordinario, pero tiene otra serie de facetas artísticas que ya vamos a ir conociendo y acercándonos a ellas acá en Diálogos con la Música. Este recreo musical espectacular, acá en las redes, unos mensajes valiosos y ya continuamos con nuestro invitado especial. Bienvenidos a Best Computer, tu tienda de cómputo y electrónicos de confianza por más de 10 años. Te invitamos a visitarnos en nuestros locales rediseñados y remodelados, donde encontrarás la mejor variedad de portátiles, PCs, tabletas y accesorios para tu casa, negocio, clases en línea y teletrabajo. Continuamos siendo líderes en equipos seminuevos al mejor precio, ahora con el beneficio de que puedes ver tus productos en 3D y 360 en bestcomputersa.com y globally.cr. Adicionalmente, podés navegar virtualmente nuestra tienda en 3D desde tu PC o teléfono móvil. Tan simple como darle clic al tipo de producto que deseas. Y nuestro sitio te llevará directamente a todos los productos que tenemos en cada categoría. Si buscas armar tu propia computadora, solo debes seleccionar los componentes que deseas, agregar al carrito y completar tu pedido desde la página. Cualquier consulta o curiosidad, nuestros expertos están disponibles. Escribinos a nuestro chat, WhatsApp o llámanos. ¡Te esperamos! Bien, estamos de vuelta, gracias por acompañarnos, esto es Diálogos con la Música. Quienes nos escuchan, les contamos que estamos con el maestro Luis Cojal, un artista cubano que está radicado ya hace, creo que por ahí de 23 años, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, casi tirando casi a 30 años en España. Sí. Bueno, ya más bien 30 años en España. Sí. Es un educador del arte, además de un artista espectacular, así que él es nuestro invitado y estamos conociendo un poco de ese recorrido y además adentrándonos en Céfiro, en esa brisa suave y agradable de primavera, ¿verdad? Que nos ofrece este disco realmente
cuando nos acercamos a él. Está completo en la programación de Radio Espectro. Es más, me quedó la curiosidad, maestro, porque no pude dar con el primer disco suyo, pero quisiera tenerlo también en programación completo. En algún momento ojalá podamos acceder a él. Claro. Y bueno, ahorita está este que está recién salidito del horno, ¿verdad? Recién salidito del horno está. Cuéntenos un poquito más de este disco maravilloso y de esta producción espectacular. Sí, bueno, mira, Céfiro, la verdad que ha sido como la culminación, aunque hablar de culminación es un poco difícil porque siempre estamos renovándonos, ¿no? Pero hasta el momento de hoy ha sido como una culminación de una etapa, ¿no? Que ha ido desarrollándose en mí, vamos a decir, de madurez musical, si se puede decir, ¿no? Hace ya algún tiempo yo empecé con este experimento vocal. Yo siempre he sido un contrabajista muy instrumental durante mucho tiempo. Siempre he cantado, vamos a decir, en mis conciertos, en mis recitales. He hecho durante muchos años recitales de música clásica aquí en España y aquí en Europa. He tocado con montones de diferentes agrupaciones desde el punto de vista clásica, música contemporánea he hecho bastante. Me he acercado de alguna manera al jazz. No es que haya sido jazzista de por sí, pero sí he tenido acercamiento al jazz con grandísimos músicos aquí en España. Y vamos a decir que me he ido empapando. Este disco es un poco como culminación de muchos procesos, ¿no? De muchas sensibilidades que han ido viniendo a lo largo de este tiempo y he querido plasmarla, ¿no? en este disco, que van desde la música clásica hasta el jazz, por decirlo, y en esa ventana montones de sensibilidades musicales, ¿no? Desde la música cubana, africana, en el disco van a encontrar influencia de música hasta árabe, si se puede decir, música del norte de África, por ejemplo. Hay un tema que a mí me gusta muchísimo, que era uno de los temas que te quería decir ahorita, que se llama Vibraciones, ¿no? Que es un tema que tiene un trasfondo, tiene un color muy norteafricano. De hecho, me inspiró un grandísimo músico tunecino, Dafer Youssef, que fue con quien canté, ¿no? Un poquito el perfume, ¿no? Que me inspiró en este número, ¿no? Y es un número que le tengo mucho cariño. Hay sonidos que la gente quizás no se espere en algún momento, ¿no? Y yo creo que al público le puede gustar bastante, sobre todo es un tema para dejarse llevar, dejarse ir, ¿no? Es decir, si quieres levitar, si quieres irte y entrar en otra dimensión, pues yo creo que Vibraciones es un tema muy chévere, ¿no? Lo vamos a tener para el próximo bloque de Vibraciones con algún otro tema que después nos va a escoger el maestro Luis Cojal, nuestro invitado especial. Compone, interpreta, canta, es un artista absolutamente completo, el maestro Luis Cojal, porque no todos, tengo entendido por lo menos, que no todos los que acceden a esta faceta de contrabajista lo logran, ¿verdad? Porque son... hay que tener, bueno, se habla muchas veces de la virtud, pero la virtud está acompañada de un trabajo interminable, ¿verdad? Exacto, sí. Y si se puede tener la virtud, pero si no hay disciplina, no se llega a ningún lado, ¿verdad? Y sobre todo en el arte. En el arte. Yo creo que el arte son dos cosas. Evidentemente hace falta ciertas capacidades, cierto talento que te ayude también a desarrollar ese arte. Pero has dicho una palabra muy importante que es el sacrificio y la disciplina. La disciplina es lo que realmente te va a llevar a un sitio. Si no hay disciplina, por mucho talento que haya, vamos a decir que, como decimos de manera vulgar o coloquial, se queda todo en agua de borrajas, ¿no? Porque todo arte que se quiere hacer de verdad y que salga desde adentro, tiene que tener una preparación, sabiendo música y no sabiendo música. Ahorita te hablaba de Benny Moré, que no sabía música, pero tenía una disciplina, es decir, el tipo vivía constantemente cada día dentro de la música, evidentemente. Y yo creo que es desde mi punto de vista, lo más importante, la disciplina y el esfuerzo y evidentemente, lo que te decía, no podemos separar el talento y la capacidad que tienes, porque es lo que te va a ayudar a que eso camine y trascienda un poco más, ¿no? Ya esto termina fluyendo, me imagino, con el paso de los años en una carrera tan amplia como la suya y tan exitosa, de una manera, la disciplina me refiero,
de Sí. una manera muy, muy natural, ¿verdad? Como parte del cuerpo, como ensayar, como acercarse. Claro. Es una intimidad con el instrumento, ¿verdad? Claro, porque desde chiquitico yo llevo muchos años en contacto con el contrabajo, es decir, y no recuerdo un día que no haya dejado de estudiar. Entonces, claro, de no estar en contacto con el instrumento, de no intentar pensar, concho, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo desarrollar esto por aquí? Esta técnica, ¿cómo lo puedo? Observando a otros grandes maestros, ¿no? Evidentemente, no solamente el estudio, sino el estar abierto a todo el desarrollo, ¿no? que existe alrededor del instrumento, de ser instrumento, pero por fuera del instrumento hay todo un campo, ¿no? Que hay que nutrirse, es decir, desde el punto de vista histórico, de literatura musical, escuchar grandísimos músicos. Hoy en día tenemos la suerte, ¿no? De que tenemos montones de plataformas con las cuales, es decir, la música nos puede llegar, es decir, ponemos un compositor o un gran músico en YouTube y enseguida lo tenemos ahí. Eso hace un tiempo atrás era impensable, ¿no? Pero eso antes de que ya existiera YouTube ya estaba yo metido, me acuerdo cuando estaba en Cuba, que a veces no teníamos dónde escuchar tal músico, pero ahí estaba yo buscando por aquí, buscando por allá con tal músico, algunos amigos que nos reuníamos y llegaba un vídeo, por ejemplo, de un violinista ruso de no sé dónde, nos íbamos para casa de ese muchacho a escuchar a Oistra, un grandísimo violinista, porque yo aprendía también de Oistra, tocaba el violín, pero yo no aprendo solo del contrabajo, aprendo de los demás también, aprendo de un violinista, aprendo de un grandísimo trompetista, aprendo de un grandísimo clarinetista. Todo eso te va llenando, ese bagaje musical, toda esa técnica. Cuando digo técnica no me refiero a las maneras, ¿no? de enfocar la música que tienen todos esos grandísimos músicos. Es igual el instrumento que toque. Pues todo eso me hace a mí también gran contrabajista. El contrabajista no se hace de tocar solo el contrabajo, pero tampoco un instrumentista, un violinista, un chelista se hace solo de tocar el chelo. Eso es difícil. Tiene que haber un compendio bien grande alrededor que lo haga enriquecerse y que ese propio intérprete esté abierto a enriquecerse y estar hambriento como los niños, ¿no? que están buscando, ¿no? y mirando dónde pueden aprender para seguir creciendo, ¿no? como músicos, ¿no? Y es probablemente la mejor época para nutrirse, para retroalimentarse perfectamente, porque herramientas sobran, ¿verdad? Claro, hoy en día. Sí, sí. Y eso Exacto. va por supuesto a mejorar, a lograr Exacto. mejorarse cada artista. Bueno, vamos a ese nuevo recreo musical para escuchar Vibraciones. ¿Con qué más? ¿Qué acercamos? ¿Qué otro tema le acercamos a Vibraciones? De Vibraciones, pues hay, por ejemplo, pensando así, hay un tema que se llama Canto Interior, muy interesante también, que es hay otro también con el que empiezo, no lo empiezo, normalmente en los conciertos casi es mi primer tema, porque me gusta mucho abrir con ese tema, es un tema muy tranquilo, muy, muy suave, que se llama Yerum, ¿no? Yerum. Bueno, entonces, ¿qué le parece si ponemos estos tres temas? ¿Ah? Fantástico. Vamos con este recreo musical, porque yo quiero que la gente se adentre. Recuerden, para quienes nos están viendo por Facebook o por YouTube, que el programa por la radio va mezclándose con estas canciones para que la gente se pueda acercar a la obra de nuestros artistas invitados. Y es un público diferente. Radio Espectro, decimos que es una estación de radio para escuchar, hay estaciones de radio para oír, ¿verdad? Que es algo muy diferente. Y en Radio Espectro ustedes pueden escuchar y pueden sensibilizar sus sentimientos con los artistas que están acá exponiendo su trabajo, su arte increíble y compartiendo, abriendo su corazón y exponiéndolo con el público de todo el mundo. Así que estamos con el maestro Luis Cojal, vamos a disfrutar más de sus creaciones y ya continuamos con otra etapa de este diálogo con la música. ¿Conoces a los lentes? Ellos previenen y tratan a tiempo los problemas que ocasionan la pérdida de la capacidad visual. Cuidan tu visión, ofrecen salud visual, te protegen de los rayos ultravioleta, evitan daños en tu retina, cansancio visual, mejoran el rendimiento de los jóvenes con problemas visuales y mucho más. En Óptica Veo sabemos esto y por eso somos tu mejor opción. Exámenes visuales, servicios de optometría y oftalmología, venta y reparación de aros, lentes de contacto y venta de relojes.
Óptica Veo, todo para la salud de tus ojos. En Uvita de Osa, Punta Arenas, Camping y Cabinas El Tecal, a solo 300 metros del Parque Marino Ballena. Te ofrecemos un ambiente familiar para sentirte como en casa. Además, cabinas totalmente equipadas, suites, amplio y seguro parqueo, 2 piscinas, ranchos equipados y además cabañas frente al mar en el oasis del Tecal. Búscanos en Facebook como Camping y Cabinas El Tecal o contáctanos al WhatsApp 506-8301-4822. Bien, estamos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos hoy con Luis Cojal, gran artista, contrabajista cubano. De esa faceta de educar me interesa mucho conocer un poco de un gran trabajo. Tiene años de dar clases, de formar parte de este sector también educativo en el arte y conocer un poco cómo ha sido esa carrera y dónde se empieza a forjar también esa otra faceta, maestro. Sí, mira, yo te voy a decir, cuando estaba estudiando la carrera en Cuba, sobre todo la parte ya superior, lo que era la licenciatura en contrabajo, ¿no? En música, pero en la especialidad de contrabajo, que de ahí es el título, ¿no? que me dieron, ¿no? Había una etapa dentro de esos años que tenía que hacer una especie de prácticas, ¿no? Y esa práctica consistía pues en dar clase a otros muchachos, ¿no? Para ver tu capacidad, ¿no? A la hora de poder enseñar. Y yo recuerdo que desde la primera vez que tuve que hacer este trabajo, esta manera de poder cómo sacar, ¿no? lo que me habían enseñado a mí y poder transmitirlo a otro muchacho, que era prácticamente un alumno de niveles más bajos, ¿no? Que nos ponían para practicar lo que es la enseñanza. Enseguida fue un momento muy, muy interesante de captar que me gustaba enseñar, ¿no? Y me era tan, no sé si puedo decir natural, pero no era una cosa que me tomaba mucho trabajo, porque me sentía esa satisfacción de poder enseñar algo que yo sabía y ver, sobre todo descubrir que eso tenía un efecto, ¿no? en el alumno. Se sentía cómodo y el alumno también encontraba comodidad. Exacto. Vamos a decir que ese bichito, de alguna manera, ya me empezó ya estudiando. Y ya después, una vez que llegué aquí a España, porque prácticamente todo lo que es el desarrollo mío como maestro lo inicié aquí en España, y la verdad que fue muy fantástico, porque tuve la oportunidad ya no tenía estos referentes, no tenía mi profesor cerca, no tenía los referentes más cercanos cerca, entonces tuve que yo decir, a ti te gusta, pues a ver de qué manera puedes tú demostrar eso que tú dices que te gusta. Y la verdad que fue aquí había mucho por hacer también. Tuve la suerte, por ejemplo, que en el conservatorio donde empecé trabajando no había contrabajista. De hecho, fui el primer contrabajista y hasta ahora soy la primera persona que abrió un poco el mundo del contrabajo aquí en esta zona. Y la verdad que fue increíble. Me tuve, como dicen aquí en España, que poner las pilas en
en las nuevas maneras de enseñanza, porque hay muchas maneras de enseñar el instrumento. Y cuando me refiero a manera, no me refiero a la manera personal, sino a la manera metodológica, pedagógica de enseñar el instrumento. Hay muchas escuelas, está la escuela rusa, pero también está la escuela francesa, está la escuela inglesa, podríamos decir que está un poco la escuela americana, que es un compendio de un poquito de todo, ¿no? Y había que estar, tuve que ponerme un poco con qué métodos trabajar, cómo puedo enseñarle, qué método utilizar para enseñarle a un niño de 7 años. Porque en Cuba, por ejemplo, recordaba que empezamos a estudiar mucho más grande, ¿no? Es decir, porque no existían minibás, que son los contrabajos pequeños, que hoy en día yo puedo enseñar a niños de 6, 7 años. Eso en Cuba era impensable porque esos instrumentos ya no existían. A ti con 12 años te daban un cacharro así y a tocar contrabajo, ¿no? Era un gigante y decía, pero ¿esto qué cosa es, no? Es decir, yo a un niño de esto le doy el contrabajo que me daban a mí en Cuba y bueno, le da algo, ¿no? Pero aquí, por suerte, con el tiempo, pues tuvimos la suerte de tener esa facilidad de poder acceder, ¿no?, a instrumentos de diferentes medidas. Es decir, vamos a decir, los pequeños aquí en el conservatorio empiezan con un octavo, después pasan a un cuarto, después pasan a un medio y después pasan al 3/4, que es el instrumento ya de medida completa, ¿no? Con lo cual, el niño va creciendo con el contrabajo. Eso es muy interesante porque en cada etapa el niño va viendo que el instrumento también se va haciendo grande con él, ¿no? Y es muy interesante, muy interesante. Y educar, me imagino que también, además de la pasión que se desarrolla por la enseñanza, porque está claro eso y me parece que debe ser la única forma, ¿verdad? Que bueno, yo veo la vida de la manera en que, ojalá, entiendo que es difícil, pero que podamos desarrollar una pasión por todo lo que hagamos, porque eso facilita el proceso, claro, y el camino. Exacto. No siempre se logra estar donde se siente apasionado, pero es la mejor manera de poder ser feliz, ¿verdad? Al final de cuentas, entender que si le inculcamos, le inyectamos pasión a cualquier cosa, va a fluir todo naturalmente. Pero eso, en medio de esa pasión, maestro, que usted ha encontrado en la enseñanza, también encuentra una retroalimentación constante. Me imagino, claro, que es bellísimo aprender de los niños, de los jóvenes, y que a pesar de la escuela maravillosa que usted tuvo en su formación, que después el arte, por medio de otros colegas impresionantes, le ha ido dando, también en la enseñanza hay una retroalimentación que enaltece a Luis Cojal, el artista. Por supuesto. Es decir, yo te digo, gran parte de mi desarrollo musical profesional está muy vinculado a la enseñanza. Es decir, yo he tenido alumnos maravillosos, pero sobre todo el feedback que creo que se crea con un alumno, la conexión, el ver el proceso de trabajo de la enseñanza, lo que le vas enseñando, la música, el interactuar, el intentar bajar. Es decir, porque hay que a veces... una de las cosas que he aprendido es que cuando enseñamos a niños o adolescentes o a muchachos hay que bajar un poco al nivel y ver qué pueden, es decir, cómo puedes tú relacionarte con ellos. Cada niño es un mundo, no puedes enseñar de la misma manera a un alumno que a otro. Todas esas cosas lo vas aprendiendo durante el desarrollo, ¿no? Y la verdad que es muy interesante. Y después la conexión que coges con los diferentes alumnos, porque cada alumno te da diferentes cosas, ¿no? Hay alumnos que dices, por ejemplo, hay alumnos que les cuestan más, hay otros que tienen cierta facilidad, pero la gracia está con el que le cuesta más. ¿Cómo tú haces a este muchacho que no sabe cómo poner la mano, o tú se la pones, pero él no sabe cómo frasear, o no sabe cómo pasar el arco, o le cuesta? ¿Qué recursos buscar para que ese muchacho pueda tocar y disfrutar? Porque al final y al cabo lo que yo intento es que el instrumento sea un medio de disfrute, de liberación. De liberación, exacto, ¿no? Que pueda, tal como has dicho, liberarse a través del instrumento. Es decir, y eso no es fácil, ¿no? Buscar, pero yo creo que con mimo y con dedicación es una cosa increíble. Y toda esa búsqueda, todo ese feedback con los muchachos es maravilloso, ¿no? Porque te hace replantearte también qué te han enseñado. Muy bien, me han enseñado esto, yo sé cómo hacerlo, pero no es lo mismo saber cómo hacerlo que saber cómo transmitirlo, cómo enseñarlo, ¿no? Y tú te tienes que también formar en ese sentido. Es decir, mientras estoy enseñándole al niño, también me estoy investigando
otras maneras, cómo puedo enseñar esto, cómo puedo enfocarlo para que el alumno o los alumnos en general pues puedan recibir esto que yo les transmito de la mejor manera y puedan captarlo y poder aplicarlo, ¿no? ¿Hay alguna anécdota en la enseñanza que le haya marcado tanto como alguna anécdota sobre el escenario? Ajá. Es que son muchas, he tenido tantos alumnos a lo largo de estos años. He tenido alumnos, por ejemplo, que en mis adentros he dicho, no sé. Hay alumnos que yo creo que todos tienen un pequeño músico dentro, ¿no? Es decir, aquello de que, no, este muchacho no sirve para la música, a veces, no. Yo creo que todos, cada cual saca de la mejor manera que sabe, pero todos tienen un pequeñito, ni que sea chiquitico, un pequeñito músico dentro. Y recuerdo a algún alumno, por ejemplo, que aquellos que decía, yo no sé si va a terminar, ¿no? Pero por otra parte, lo maravilloso cuando te encuentras alumnos que tú sabes que no tienen facilidad o que les cuesta muchísimo, pero que a la vez son muchachos con una capacidad y disciplina de estudio que a veces los otros que tienen talento no lo tienen. Qué maravilla. Claro. Y dices, no sé si este muchacho va a terminar el nivel medio. Y óyeme, lo termina y con creces. Y en un principio dirías, yo creo que le cuesta. Porque bueno, no todo el mundo tiene esta facilidad. Pero lo chévere es encontrar a un niño que le cuesta tanto, pero que ama tanto la música. Y me cuesta, pero yo me voy a poner ahí a sacar lo que sea, ¿no? Y estudiar y darlo todo. Y que al final pues tenga eso un resultado, ¿no? Eso está muy chévere. Y la verdad que es lo que más me ha llenado, ¿no? De poder graduar, de poder enseñar a muchachos así, ¿no? Que a pesar de las dificultades, que amen tanto lo que y ese amor es lo que al fin y al cabo ha llevado, ¿no? que puedan concluir una etapa, ¿no? musical. Muchas veces seguramente el educador, en este caso el maestro Luis Cojal, se ve reflejado en alguno de sus alumnos, seguramente. Sí, bastante, sí, es increíble. Al final es un espejo, ¿no? Mira, ahora mismo, mañana, y casualmente, curiosamente, mira, mañana organizo yo en el conservatorio una trovada, como se dice aquí en Cataluña, trovada de contrabajo, trovada de contrabaix, ¿no? Que es un encuentro de contrabajistas de diferentes niveles, de diferentes escuelas de aquí, de Cataluña, que yo organizo un encuentro aquí. Y yo sé que muchos están locos por venir, es decir, porque es un momento donde pueden interactuar niños de diferentes niveles, de diferentes sitios, con diferentes maestros, ¿no? Y se crea un ambiente impresionante. Y mañana será como una fiesta de contrabajo aquí en la escuela. Pasado mañana, es decir, el martes se me gradúa un alumno de nivel medio que lleva conmigo, tiene ahora 18 años y está conmigo desde que tenía 7 años. Sí, media vida. Medio papá musical soy, sí. Te podrás imaginar, claro. ¿no? Y bueno, y ha llegado al nivel medio y a graduarse con un nivel increíble y con una satisfacción increíble, porque eso al final, cuando ves el resultado y ves que han llegado a una etapa y ya están a punto de concluir, dices, wow, vacilón. Increíble, vivencias lindas y satisfactorias, sin duda alguna. Sí, vamos a ir a otro recreo musical para venir a la recta final del programa, maestro, y agradecerle y hablar un poquito de otras cosas. ¿Cuáles otros 2 temas nos recomienda ir a degustar? Mira, hay 2 temas que a mí me gustan muchísimo del disco, que son 2 temas que se dan la mano porque ambos son temas como muy poéticos, es decir, uno se llama... Hay un tema muy curioso que yo compuse en portugués. El portugués es una lengua que a mí siempre me ha gustado mucho. El sonido de la lengua portuguesa siempre me ha gustado, me ha llegado, no le puedo explicar por qué, pero siempre me ha llegado a través también de la música, no sé si a través de las telenovelas, pero es raro porque las telenovelas cuando las veíamos en Cuba, por ejemplo, eran dobladas al español, ¿no? Sí, no escuchábamos como tal el portugués, pero enseguida que empecé a escuchar esta lengua, algo me sonaba de que había como una empatía, ¿no?
hasta hoy en día. Me encanta la música portuguesa, me encanta, soy un amante de la música brasileña, desde la bossa nova hasta lo más actual, ¿no? El fado, que es bellísimo también. El fado y todo lo que está alrededor del fado en Portugal, ¿no? Es decir, grandísimo, Zambujo, Medeiros, es decir, Chico Buarque en Brasil. Es increíble, Marisa Monte, Carlinhos Brown. Sí, yo soy un amante de la música brasileña, y quizás a través de la música yo creo que la lengua me ha llegado también. Y un día me dije, tú sabes que voy a probar. Mi cuerpo me pedía hacer algo en ese sentido, y dije, pues no sé. Y hubo alguien que me inspiró, te voy a ser franco, sí, porque siempre esto, a veces puede llegar una inspiración y a veces puede caer así una cosa, pero realmente en este caso hubo una persona que me inspiró, una persona que quiero muchísimo, y así salió este tema que se llama A Estrela Voadora, que se llama, traducido al español, es Una estrella que vuela. Muy bien, ese es uno, y son dos lo que necesitamos. Ajá. Y el otro es un tema que se llama El viento al árbol. El viento al árbol. El viento al árbol. Y es una manera, es la relación entre el viento, es decir, es como cuando yo digo, ¿no? Cuando comento en los conciertos, ¿no? Cuando a veces encontramos una persona que nadie lo mira, nadie le hace caso, la gente pasa y como si no existiera, hasta que pasa una persona y de alguna manera, no sé, pero esa persona ve algo en ese ser que le llama la atención, ya puede ser lo que despierta su alma, porque a veces no hace falta hablar para captar energía positiva y vibraciones de la gente, ¿no? Y en este caso es del árbol, y esa brisa, la brisa que pasa por el árbol y lo acaricia, ¿no? Ese árbol que nadie miraba, que nadie acariciaba, y de pronto esa brisa, ese viento, ¿no? Que le da ese susurro, ¿no? Y lo hace estremecer, y el árbol dice, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, pues vamos a decir que este tema trata un poco de eso, viento al árbol. Son dos temas muy poéticos, pero que a mí me gustan mucho, por eso los puse en el disco, y que espero que a la audiencia les guste. Les va a encantar, disfrutémoslos. Bien, venimos al cierre, a la recta final del programa. Espero que lo esté disfrutando, maestro, que no esté aburrido, que la esté pasando bien. Fantástico. Esa es la misión número uno, que se sientan cómodos nuestros invitados y que podamos, a través de un diálogo, más que una entrevista, un diálogo, disfrutar y conversar y llevarle a la gente esa cercanía con artistas que disfrutan aquí en Radio Espectro y en sus plataformas. Hay que seguir al maestro Luis Cojal, tiene una producción visual también impresionante en su canal de YouTube, y por supuesto en las diferentes plataformas donde encuentran su música. Realmente que hay una frase que a mí me encantó del maestro Luis Cojal, que dice: tocar es cantar y cantar es tocar. El instrumento fue hecho para imitar las voces del humano, ¿verdad? El ser humano. Esa conexión se logra especialmente en el arte en general, la música, pero ahora que estamos hablando del maestro Luis Cojal, por supuesto en su trabajo. Qué conexión tan increíble, logra uno sentarse a dedicarle tiempo. En estos tiempos pareciera que es difícil pedir a la gente, dedíquese un espacio a escuchar, porque esto lo he mencionado varias veces, están como muy aceleradas las cosas. Incluso las mismas plataformas lamentablemente invitan a leer poco, a escuchar poco, a pensar poco, y es una corriente contra la que, lo digo abiertamente, yo estoy luchando desde este medio de comunicación. Hagamos una pausa, no podemos correr todo el tiempo, y la música es un encuentro que nos alimente, que nos nutre y que nos puede abrir hasta la mente para muchas cosas. Y esta frase quisiera que pueda profundizar en ella, maestro, porque me parece muy, muy buena y muy interesante. Exacto, sí. Mira, yo yo creo que desde que tengo uso, ahorita te lo decía cuando te comentaba, ¿no?, mis inicios con la guitarra, ¿no? Yo siempre, sí, desde que tengo uso de razón, siempre he cantado. Y después, una vez que empecé a estudiar la música,
el canto tomó otro nivel, porque tuve que evidentemente ya no solamente era cantar, sino era cómo cantar. Es decir, tenía que estudiar solfeo, lenguaje musical, cantar en coro, poder cantar con otros niños, escuchar otras voces. Todo eso para mí fue precioso, ¿no? Y ese desarrollo que tuve en mi enseñanza en Cuba fue maravilloso. Vamos a decir que de ahí parte en gran medida todo el desarrollo posterior que tuve desde el punto de vista musical y sobre todo vinculado al canto, ¿no? Yo empecé estudiando el contrabajo como un instrumento clásico, de hecho prácticamente toda mi carrera fue así. Cuando llegué a España también estuve muy vinculado a la música clásica, es decir, ya te lo decía, he tocado muchísimas formaciones, pero mi contacto íntimo con el contrabajo siempre, los que me conocen saben que yo siempre canto mucho, ¿no? Pero tocando el instrumento canto también, pero no necesariamente una canción, es decir, puedo doblarme mientras está sonando el sonido dentro, yo estoy cantando internamente, pero a veces lo saco fuera también, es decir, que hay como dos voces que están ahí constantemente, no en contradicción, sino uniéndose, están como buscando compenetración, que es la voz mía interior y la voz del contrabajo. Pero una vez que empiezo a pensar más en eso, a analizar un poco por qué canto. Y yo digo, pero claro, canto porque es que el primer canto está dentro, no es que está fuera. Yo lo que le digo a mis alumnos, que hay una palabra, por ejemplo, que a mí me gusta mucho en la lengua rumana. Ellos no dicen, yo toco el contrabajo. En inglés es I play, en francés yo joué, es decir, pero en rumano se dice, yo canto el contrabajo, yo canto el violín, yo canto el piano. ¡Qué maravilloso! Sí, yo digo, claro, fantástico. Pues eso es lo que yo quiero hacer con el contrabajo. Yo quiero cantar el contrabajo, no tocarlo, que es muy diferente. ¿Entiendes? Aunque parezca raro, ya ese concepto me hizo cambiar bastante el chip una vez que pude... No me parece conocerlo. raro, me parece maravilloso. Sí, es increíble, ¿no? Y yo creo que el primer contrabajo, el primer canto está interno. Y cuando yo digo que los instrumentos nacieron imitando la voz, por supuesto, el contrabajo no deja de ser el bajo barítono el violín es el soprano, la viola es el tenor. Es decir, cada instrumento tú lo puedes asociar fácilmente a cualquier registro vocal, evidentemente. Y no es una cosa que diga de una manera... así como así. Si miramos en la historia de la música, por ejemplo, si hacemos un poco de historia de los grandes contrabajistas, ahorita te hablaba de Bottesini. Bottesini fue el Paganini del contrabajo en toda su amplia gama, es decir, es decir, utilizando la palabra desde lo más grande posible. Y lo digo porque lo que hizo él con el contrabajo, hasta hoy en día cuesta encontrar gente que haga algo parecido. De hecho, llevó al límite el instrumento que cuesta hoy en día traspasarlo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista melódico, porque desarrolló, como hizo Bottesini con el violín, hizo exactamente lo mismo. Tú piensas que Verdi fue quien él era íntimo amigo de Verdi. ¿Y quién estrenó la ópera Aida de Verdi? Giovanni Bottesini. Para que tengas una idea hasta qué punto estaba vinculado con el canto. Y no hay obra de Bottesini que no escuches, que no escuches el canto inmediato, el bel canto italiano. ¿Sabes? Desde la obra más simple hasta la obra más difícil. Eso era Bottesini, ¿no? Entonces, claro, es decir, y yo he vivido cantando siempre. Tengo la suerte de venir de un país muy musical, muy cantante, un país donde el canto está por todas partes también. Todo eso también ha venido conmigo. Es decir, yo me he ido desarrollando como músico, pero eso también ha estado ahí también creciendo igual, sin darme cuenta, sin ser muy consciente, pero ha estado hasta que hubo un momento que tomé conciencia de eso y decir, concho, pero que hay un canto interior. Es decir, tuve mucho tiempo tocando mis cosas clásicas, mi instrumento. Un momento que dije, necesito cantar, necesito sacar cosas que tengo dentro. Pero ¿y por qué no lo hago con el instrumento? ¿Por qué este canto interno que me está pidiendo, oye, sácame de aquí? No lo interactúas con el propio instrumento. Y a partir de ahí empecé componiendo cosas sencillas, cosas que, desde tocar una escala, ¿no? La escala de do mayor, ¿no? Y hacer una tercera yo cantando, que se crea una cosa linda y dices, oye, pero qué bonito, ¿no? Pero esa sensación solo de yo cantar y tocar el instrumento a la misma vez, eso era fantástico. Eso era un éxtasis para mí. Y a partir de ahí empecé componiendo mis pequeñas cositas hasta que llegó un disco que
que fue mi primer disco muy independiente, se llamaba Canto a los Ancestros, porque era un tema que eran diferentes sensaciones que me venían, ¿no? Bastante ancestral, y dije, pues me vienen las cosas por ahí, el afro está tocándome la puerta, pues voy a ver cómo hago para que esto coja forma, ¿no? Con el contrabajo de mi voz, y así salió Canto a los Ancestros, y a partir de ahí pues empecé poniéndome en forma con todo aquello, y ya vamos a decir, hasta hace poco que hice un disco también, pero eso ya fue otra etapa junto con músicos africanos que fui encontrando en mi camino aquí, que fueron también enriqueciéndome también, y ahí salió el disco Ilemi, que lo pueden encontrar en Spotify también, con música mía prácticamente. Pero después hubo un momento que también dije, pues quiero volver otra vez a mi onda más en solitario, ¿no? Y ahí es donde la cosa fue a parar a lo que tenemos hoy en día, que es Céfiro, ¿no? Que es donde yo... Céfiro es un poco lo que te decía ahorita, la culminación de todo mi bagaje técnico, contrabajístico, pero también hasta cierto punto vocal también. Porque realmente las personas que me escuchan pues se sorprenden mucho, porque dicen, ¿cómo puedes hacer eso con el contrabajo? Ya afinarlo no es fácil. Pero imagínate cantar y tocar a la misma vez. Eso es lo que se sorprende el público cuando va a los conciertos, claro, que se quedan un poco descolocados porque no es normal. Escuchas a una persona tocando pichicato y cantando, que todavía te permite, pero coger el arco a la manera clásica y cantar encima con tu voz, eso es otra cosa, ¿no? Y la verdad que te puedo decir que es una de las cosas que más disfruto, ¿no? La gente lo ve muy difícil, pero yo no lo veo tan difícil. Para mí es una cosa muy natural, es algo que se ha ido desarrollando de una manera, no digo sin pensarlo, pero sí de una manera muy, muy poco a poco, ¿no? Brillante, realmente es espectacular, le recomiendo quien por ahí no se ha acercado a la música del maestro Luis Cojal, que lo haga, y que se va a sentir comunicado inmediatamente, atrapado y encantado por este arte maravilloso que nos ofrece el maestro, a quien yo quiero agradecerle, pero no sin antes recordarle a la gente que escucha el espacio por la radio y a los amigos que nos acompañan acá por Facebook o por YouTube, que la emisión estreno, como es costumbre, los miércoles a las 4 de la tarde de Costa Rica. Sabemos que le queda tal vez un poco complicado porque tenemos mucho público en Europa, España y otros puntos del planeta, que hay una repetición los jueves a las 4 de la madrugada de Costa Rica, que sería el mediodía en España, para que lo puedan disfrutar, y así en ese mismo horario el día domingo por la radio, para que puedan acceder a este programa, que entendiendo que estamos en cualquier parte del planeta, ubicamos otras repeticiones diversas a lo largo de la semana, para que el público, de acuerdo a sus posibilidades, pueda encontrarse con estos gratos espacios que gentilmente nos regalan artistas de esta magnitud para compartir y conocer un poco más de su vida y su trabajo. Esta culminación del disco, ¿qué dejó atrás? Porque no sé si se quedaron algunos temas por fuera que puedan venir en otro trabajo. Si hubo que escoger 12 canciones, porque ¿cuánto tiempo hubo de producción atrás de esta joya que es Céfiro? Bueno, con este disco, vamos a decir, este disco empezó en pandemia. De hecho, yo lo empecé a desarrollar al inicio de la pandemia. Es decir, vamos a decir que he estado prácticamente 3 años acabando en el estudio, acabando de cocinar de alguna manera el disco, ¿no? Pero vamos a decir que fue durante la pandemia que... Bueno, cuando digo durante la pandemia me refiero cuando la pandemia nos empezó a dejar algo de margen para poder respirar un poco, ¿no? Sí. Porque evidentemente la época dura de la pandemia no podíamos hacer nada, pero cuando la cosa se empezó a relajar un poco, que empezó a descongestionar un poco la cuestión, es cuando dije, pues vamos a empezar. Me metí bastante tiempo, sobre todo buscando dónde grabarlo, porque mi instrumento no es un instrumento fácil de grabar. El contrabajo no es vamos a decir, hay instrumentos más fáciles. El cello, por ejemplo, o hasta cierto punto el violín se deja querer en un estudio. El contrabajo no es tan fácil, sobre todo encontrar el sonido que yo quiero, evidentemente, pero es un instrumento complicado, no es tan sencillo a la hora de coger el sonido auténtico del instrumento, ¿no? Y eso me tomó tiempo. De hecho tuve un tiempo considerable de encontrar un estudio que realmente conectara, ¿no? con ese sonido, y tuve la gran suerte de conectar con una persona, Miguel Ángel
un grandísimo técnico de sonido aquí en España que enseguida hubo una gran conexión, entendió mucho lo que yo quería, entendió mucho mi sonido, porque yo no toco, tú piensas que yo toco y grabo a la misma vez, no grabo por voces, eso Claro. es muy complicado. Claro, en tiempo real diríamos, en términos de grabación. En tiempos de real. Un grupo de rock graba, no, ahora graba la batería, después graba el bajo, después graba el violín, después graba la guitarra eléctrica, y entonces después une todo eso. No. Yo, porque mi música es tan compenetrada, la voz y el contrabajo van de la mano tan amarradas. Es imposible separarlas, separarlo. es imposible. No puedo, es imposible. Sí, si había algún fallo tenía que volver a repetir. Es decir, un momento que después volver a repetir. Y eso era delicado, evidentemente. Y la música que hago yo es una música muy personal, pero también muy desnuda, ¿no? No hay artilugios. Por eso el disco se llama Céfiro. Céfiro, para el que no lo sepa, significa así, es una palabra griega, de alguna manera, que significa, tiene como dos significados, que es viento del oeste apacible, y tiene un significado poético que es el que a mí me gustó mucho en cuanto lo conocí, que es una tela de algodón transparente y de variados colores. Ah, qué Eso maravilla, sería. sí. Y claro, el disco mío es transparente porque soy yo y el contrabajo, no hay más nada, no hay una percusión, no hay bueno, hay un tema, por ejemplo, que es el único tema que lleva una percusión, pero no una percusión cualquiera. En tierra es el único tema de todo el disco que estoy acompañado. Hay un invitado que es un grandísimo músico de Burkina Faso, que se llama Tairo Drabo, que toca la calabaza. La calabaza es un instrumento hueco por dentro, como una calabaza, así redonda, así, cortada por la mitad, y eso se pone en una mesa o en algo liso, una tabla o algo, y se percute. ¿Cómo decirte? Es algo que tiene muchos usos, ¿no? Hasta para cocinar, para lavar, pero uno de sus usos es la música, ¿no? Quien no conoce la calabaza, le invito a que averigüen, porque es un instrumento fantástico, africano, maravilloso, con un sonido, si se puede utilizar en agua o en seco, ¿no? Y en este caso, pues, es el único tema que es tierra donde utilizo un instrumento. El resto del disco es yo y mi contrabajo, ¿no? Y esa desnudez es lo que tiene Céfiro, ¿no? De ahí la transparencia de la tela, ¿no? Y cuando dice de variados colores, me refiero a los diferentes temas, que son muy diferentes. Es decir, hay temas que le cantan al amor, otro a la vida, otro a la tierra, otro a la cosa más poética, ¿no? Otro más devocional hasta cierto punto, ¿no? Es decir, vamos a decir que hay una amalgama de sensibilidades, ¿no? Y esos son los colores, ¿no? Sí, yo montado en el disco me fui en un viaje como en tren, donde encontraba un montón de paisajes y Sí. encontraba tantas cosas distintas, increíble. Pero bueno, me llevó, perdón, dígame, maestro, dígame. No, ahora que hablas de paisajes, yo en mi disco, lo que es el proyecto mío se llama Soundscape of the Soul, ¿no? Y Two Songs. Soundscape of the Soul, que es paisajes sonoros, precisamente conectando con lo que acabas de decir, sin querer, has conectado con lo que realmente mueve un poco la música mía, que es los paisajes sonoros, los diferentes paisajes sonoros dentro de mi Claro, mundo, ¿no? claro que se logra, claro que lo logra con creces. Y me surgió una inquietud ahora que mencionó el tema del proceso de grabación. Claro está Sí. que la tecnología, hubo tiempos en que los artistas estaban obligados todos, independientemente de las características y cualidades de sus instrumentos, a grabar así en tiempo real todo, ¿verdad? Después la Exacto, tecnología... exacto. Después la tecnología va ofreciendo la posibilidad de que Exacto. se hagan las cosas separadas. Esta situación del contrabajo y de la forma del maestro Luis Cojal lo impide, no es posible. No. Y ahora le quiero preguntar en relación a esto, maestro, ¿qué es más sencillo para usted? ¿Meterse en un estudio de grabación o subirse al escenario? Subimos un escenario. La naturalidad del momento le permite fluir más rápido, más fácil. Subimos un escenario. Es decir, el estudio de grabación Tiene sus misterios, diríamos, ¿verdad? Tiene sus misterios porque eso también
si te lo tomas también en proceso creativo también cuando estás creando un disco, ¿no? Es un momento también de búsqueda de colores, aunque ya vas con la idea, ya vas con el cuerpo, cuando vas al estudio no es que vayas a improvisar, ya vas con claro. Ya vas con el arma, con toda la cuestión completa y hecha y lo que vas, pero durante el proceso surgen cosas. Hay momentos que por ejemplo, hay una nota o un sonido o una doble cuerda que voy a hacer que cuando compuse o tenía la idea del tema no estaba, y de pronto digo, ¿y por qué no? Concho, quizás por el momento, el espacio, la sensación esa de soledad también que tiene el estudio, porque el estudio sí que está el técnico, pero de alguna manera tú tienes que crear tu propio mundo, ¿no? No tienes un público, no tienes algo ahí que... Hay una frialdad que... Un poco. Y me imagino la autoexigencia, ¿verdad? De buscar la excelencia, ¿verdad? Para el producto final. Eso es delicado. Pero claro, tú me hablabas de con qué me quedo. Yo, claro, evidentemente, a priori me quedo con el escenario, ese feedback con el público, esa energía que te da las personas cuando están ávidas de saber qué estás haciendo, y cuando tú sientes, ¿no?, que lo que estás haciendo hay como una retroalimentación, ¿no? Va para el público, pero también va para mí, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Sí, y me imagino, perdón, porque ahora nos decía el maestro Luis Cojal que en medio de la grabación va en los cuestionamientos internos de, bueno, esto, ¿por qué no esto? ¿Por qué no aquello, lo otro? Pero el público va enalteciendo el sentimiento, ¿verdad? Exacto, la emoción, exacto. La gratitud, la identificación con la música hace que en lugar de que pueda surgir alguna duda, se potencia todo, ¿verdad? Bueno, has dado un poco en el clavo, exactamente. Es decir, el público normalmente hace que las cosas se potencien en general. Es decir, a mí me da... Es un estado, un clima que normalmente no se tiene, sí, hay que vivirlo para sentirlo, ¿no? Y no hay otra cosa donde yo sienta eso, que es en un escenario y teniendo al público aquí. Es un estado casi de trance hasta cierto punto que se crea, porque entras en una dinámica que vamos a decir que el público también entra dentro de esa dinámica. Yo siempre digo que el público es otro elemento más del escenario, no es algo en que yo vea, ¿sabes?, aparte del escenario. Es decir, el público está dentro de mi escenario también. Es decir, y yo creo que si lograr ese concepto de integración del público hace también que el público se identifique con lo que yo estoy haciendo también, no que vea como un artista ahí lejano, como una pared, ¿no?, que vengo a ver a alguien que está ahí y yo estoy aquí. No. Mi primera sensación desde el primer tema es decirle al público, intégrense dentro de mí, vengan a mi mundo, los invito a mi mundo. Y dentro de ese mundo vamos a ver qué pasa. Déjense llevar. Definitivamente. Desde la primera nota hasta la última. Y además hay algo que no sé si será una observación correcta o es simplemente una apreciación muy personal de lo que entiendo de esta figura del contrabajo y del espectáculo que ofrece el maestro Luis Cojal. Creo que, bueno, a mí me gusta ir a un concierto, a un espectáculo, a un evento artístico y disfrutarlo, compenetrarme, olvidarme de todo. Me gusta pensar en concentrarme en eso nada más. Pero a veces el público se dispersa un poco. Creo que en este tema tiene un poder distinto la situación, ¿verdad? Porque obliga a que la gente se atrape ahí en el escenario. Claro, ¿verdad? porque la gracia un poco de mi proyecto, de lo que yo hago, es que, como te decía ahorita, no hay más nadie, soy yo solo en el escenario. Es mi contrabajo y yo. Y claro, es difícil dispersarse, porque cuando tienes una banda de 5 o 4 personas, tienes la batería por allá, que está tocando clarinete por aquí, que está tocando el otro instrumento por allá. Entonces el público tiene, vamos a decir que está la música evidentemente, pero visualmente tiene mucho bueno, dejo de mirar al piano, pues miro a ver qué hace el bajo, miro a ver qué hace la guitarra, pero en este caso soy yo solo. Es decir, que tiene su particularidad de delicadeza, ¿no? Porque es crear tú una atmósfera donde ese público se enganche y se atrape y no se desenganche, porque depende de cómo tú administres esa atmósfera o interactúes con esa atmósfera. También puede el público cansarse o no, depende, ¿no? Pero ahí está lo delicado del planteamiento, ¿no? De decir, soy yo solo. Es decir, soy yo y mi contrabajo, pero
es transparente, pero esto va a llenar también el escenario. Definitivamente. Maestro, para terminar, dos cosas nada más. La primera es probablemente una pregunta que no tiene mucha trascendencia, que no es importante, que no es muy profunda, que nace simplemente desde la máxima curiosidad de este servidor, ¿verdad? Si yo tengo amigos artistas, tienen ese montón de guitarras o tienen el saxofón, varios, ¿cómo se hace para tener un montón de contrabajos en la casa? Hay que tener un buen espacio, ¿ah? O se maneja un instrumento, normalmente, se tienen varias alternativas. Como le digo, tal vez es una pregunta irrelevante, pero que me desata curiosidad, ¿ah? Bueno, el contrabajo, bueno, es así, ¿eh? Hasta para trasladarlo también tiene su cosa, pero la verdad que mira, hoy mismo me preguntaba un alumno que venía a la trovada, me decía que venía con un muchacho ya grande ya que maneja, ¿no? Venía con un coche pequeño y me decía, coño, tengo que utilizar hoy un coche pequeño, un coche chiquito y no sé si me va a caber el contrabajo. Me dice, yo le digo, tú tranquilo, prueba con calma, tranquilo, que te va a caber. Porque yo he metido contrabajo en sitios insospechados que me han dicho, que se han quedado maravillados. ¿Cómo tú has metido un contrabajo aquí? Pues es un instrumento que si se piensa bien y si se busca bien la manera, se puede colocar en cualquier sitio. Es verdad que es un instrumento, bueno, que tiene su amplitud, pero lo que me decías ahorita, yo ahora mismo ando con 2 contrabajos. Tengo uno que es el instrumento mío, vamos a decir, que tengo más de un nivel más superior, y tengo uno más, como decimos, de batalla, ¿no? Un poquito en ese sentido. He llegado a tener 3 instrumentos, pero creo que para mí con 2 instrumentos es suficiente, ¿no? Para poder desarrollarme. Es decir, ya después cuando voy al conservatorio maniobro con otros instrumentos de los estudiantes, los instrumentos del conservatorio, pero en casa creo que con 2 contrabajos para mí es suficiente. Muy bien. Sí. Maestro, muchísimas gracias. De verdad, qué lujo ha sido compartir este espacio y le agradezco el tiempo, hacer un espacio dentro de sus ocupaciones. Siempre es algo que yo agradezco mucho porque lo más valioso que tenemos en esta vida es el tiempo, ¿eh? Exacto. Pues nada, para mí es un placer grandísimo la invitación por parte de vuestra, y la verdad que estoy encantadísimo de haber estado en este programa, que por lo que respiro es un lindo programa. Es decir, no hace falta ni siquiera preguntarlo, porque ya con el conductor que tiene, ya muchas gracias. Lo que siento ya me deja muy buena energía, muy buena onda. Muchísimas gracias, y le voy a pedir que me escoja 2 temas para cerrar, maestro. Muy agradecido de verdad por sus palabras. 2 temas para cerrar el programa, para despedirnos como tiene que ser, con la música del maestro Luis Cojal. Bueno, 2 temas. 2 temas diferentes. Mira, voy a coger 2 temas. Uno es un tema que es una especie de canción casi de cuna, que se llama Naciendo. Y el otro es un tema totalmente diferente. El Naciendo es un tema que yo se lo dediqué a mis hijos. Vamos a decir que es un tema que rebosa un poco ternura, es un tema que me inspiró cuando mis hijos eran chiquiticos, ¿no? Que yo les tocaba el contrabajo, los armónicos, y que me quedaban así, porque los armónicos y el contrabajo son muy nobles, muy dulces, ¿no? Y se me quedaban así y se dormían, ¿no? Y así salió ese tema, ¿no? Y dije, tengo ganas de ponerlo en el disco, y así salió Naciendo. Y después te voy a poner otro tema que no tiene absolutamente nada que ver, que se llama Changó. Changó, es decir, es un tema contundente, es un tema afrocubano 100%, con mucha energía. Es un tema que se lo dedico a una de las deidades, a uno de los orichas más importantes en lo que es el Olimpo de los orichas cubanos, que es Changó. Es el guerrero, es el dios de la justicia, de las guerras, es decir, es un del trueno, del fuego, vamos a decir que es uno de los orichas que más acapara, ¿no? Diferentes sensibilidades, ¿no? Diferentes amalgamas, ¿no? Y almas, ¿no? Y yo creo que quise en algún momento, vamos a decir, para los cubanos y los que estamos dentro del mundo afrocubano, Changó siempre nos está tocando, es una de las, como decía, una de las deidades más importantes. Y yo decía, ¿y por qué no hacer Hay muchos temas ya dedicados a Changó, pero yo quería hacer algo personal, algo con mi onda, con lo que yo estoy haciendo, ¿no?
No he querido, Changó dentro del espectro, dentro del mundo afrocubano, tiene sus toques, tiene su manera de tocar, pero yo quería hacer algo, captar el perfume, más que coger algo fideligno de la manera de hacerlo como lo hacen en la onda. Yo quería hacer algo mío, personal, pero respetando ese espíritu. Y así salió Changó. Perfecto, muchas gracias, maestro Luis Pojal, y con estos hermosos temas cerramos por la radio, y si Dios quiere nos encontramos la próxima semana con más artistas extraordinarios del mundo, de este maravilloso mundo de la música.